Esta temporada estoy viendo demasiados animes, créanme que ya no tengo tiempo para ver tantas cosas, estoy viendo como unos 20, hay demasiada variedad, mucha más que la temporada anterior, y el día de hoy quiero hablarles sobre uno de los animes que más han llamado mi atención, My Home Hero. Es un anime que me pareció interesante y por lo mismo decidí leer el manga hasta ponerme al día, así que imagínense lo bueno que es. Es importante mencionar que antes de que yo viera este anime, yo ya había escuchado cosas muy negativas sobre esta adaptación, más que nada en el apartado técnico. Es decir, que la animación no era muy buena que digamos, y tras ver los primeros 5 minutos del primer capítulo, me di cuenta que en efecto esos rumores sí eran ciertos. Se nota bastante que el presupuesto es limitado. Hay demasiadas escenas estáticas, a veces cuando los personajes giran se nota que faltaron cuadros por segundo. Es muy regular en ese sentido la adaptación, y si hablamos de la dirección, la cosa tampoco mejora, ya que los cortes entre escenas suelen ser demasiado abruptos y créanme cuando les digo que no serán pocas las veces en las que se van a sentir confundidos cuando de un momento para otro los personajes cambien de escenario sin previo aviso. Eso sin mencionar que el estudio está rociando el manga lo más que puede. Cortan explicaciones que dan un mejor contexto de las cosas, hay capítulos que se están saltando, etcétera, etcétera. Es un lío esta adaptación. Pero aún así, a pesar de todos esos problemas, los 2 capítulos que vi me gustaron. Lograron mantenerme concentrado la mayor parte del tiempo y hasta llegué a olvidar las limitaciones técnicas que tenía. Esto sucedió más que nada porque la trama sí es bastante atrapante. My Home Hero nos cuenta una historia de muerte y misterio, y eso por sí solo captura la atención del espectador. Así que bueno, hoy hablaremos de mis impresiones de esta obra, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿A veces no se cansan de leer solo mangas o manhwas? ¿Nunca se han interesado por leer algo diferente? ¿Tal vez un webcomic? Pues bueno, hoy están de suerte porque les voy a recomendar uno muy bueno, llamado Buster Blast X. La anomalía genética conocida como Altrax D es capaz de crear seres con habilidades sobrehumanas. Haruka, una chica que descubrió sus poderes desde que era niña, lo ha tenido bastante difícil para sobrevivir en un mundo en donde los dones no son bien vistos. Cansada de ser objeto de miradas de odio, decide demostrarle a los demás que sus poderes no son una maldición, decide convertirse en una heroína, y con ello tendrá que enfrentarse a todo tipo de seres espeluznantes. Normalmente yo no leo webcomics, pero Buster Blast X tiene potencial, y lo mejor de todo es que siempre hay capítulos nuevos. De hecho, este mes salió el 10º capítulo, el cual marcará un antes y un después en la historia de Haruka. Dejaré el link en la descripción, así que ¿qué estás esperando para leer esta increíble historia llamada Buster Blast X? Para los que no saben nada de esta obra, la premisa es la siguiente. ¿Han visto Búsqueda Implacable con Liam Neeson? Bueno, yo solo me vi una película y no fue la primera, pero básicamente el concepto es el mismo. Un padre que hace lo necesario para proteger a su familia de gente mala. De eso trata My Home Hero. El protagonista, Tetsuo Tosu, es un típico hombre de oficina que vive su vida de forma honesta y tranquila hasta que un día todo su mundo se puso de cabeza. Esto sucedió cuando se enteró que el nuevo novio de su hija no solo la estaba golpeando, sino que además era un yakuza. Es una situación muy difícil de asimilar para cualquier padre. Tetsuo no entendía cómo su hija pudo enamorarse de un sujeto tan repugnante como Nobuto, y más allá de tratar de comprender por qué a las mujeres les atraen ese tipo de hombres, su mayor miedo es que ese sujeto terminara asesinándola. Tetsuo siguió a Nobuto para reunir información, pero desgraciadamente se enteró que este hombre estaba planeando matar a su hija por dinero, cosa que desembocaría en la decisión más arriesgada que tuvo que tomar en su vida. Tetsuo asesinó al novio de su hija y luego intentó desaparecer el cadáver con ayuda de su esposa, quien, tras haber escuchado sus explicaciones, decidió ayudarlo de forma incondicional. Casen es tremenda mujer, si leen el manga se darán cuenta que el protagonista no pudo haber elegido una mejor compañera de crímenes. Sin embargo, lo que en un principio parecía un trabajo simple, empezaría a complicarse cuando una organización criminal llamada el Sindicato empieza a buscar a Nobuto por cielo y tierra, ya que al parecer era el hijo de alguien importante y por ello, aunque fuera un bueno para nada, su muerte le trae graves consecuencias al protagonista. Créanme que la premisa de esta historia vale completamente la pena. Por un lado, veremos a Tetsuo intentando encubrir lo que hizo de la forma más perfecta y detallada posible. Hasta hay una referencia a Breaking Bad. Aquí sí pensaron en aislar la bañera antes de ponerle químicos para deshacerse del cuerpo. Y por cierto, antes de que se hagan ilusiones, no he visto Breaking Bad. Solo he visto algunos capítulos sueltos y por eso sé lo de la bañera. Bueno, de hecho lo de la bañera lo vi en Metástasis, pero de todas maneras sí quiero ver Breaking Bad algún día, así que no se preocupen por eso. Retomando el tema principal, quiero destacar 2 cosas que hacen de esta historia una experiencia entretenida. La primera es el nivel de detalle de cada cosa que hacen los personajes. Literalmente es una guía de cómo desaparecer a alguien, aunque claro, esto solo lo notarán si leen el manga.
Desafortunadamente, como dije al inicio del video, la adaptación animada tiene muchos problemas, y uno de los más grandes es que recortan muchas cosas, entre ellas el paso a paso de lo que hace Tetsuo. Fuera de chiste, te dicen hasta los materiales que necesitas, cómo tienes que usarlos y cuánto tiempo tienes que esperar. Es una locura. Incluso hay una parte del manga en donde tienen que censurar una cerradura para que no se vea de forma explícita cómo es que se puede abrir. En ocasiones da un poco de miedo ese nivel de detalle, pero es un buen agregado. A fin de cuentas, esta es una historia de misterio policial y el chiste está en que si atrapan o no al protagonista tiene que ser creíble. Es decir, si encuentran pruebas en su contra, nosotros debemos haberlas visto a lo largo de la obra. No pueden ser inventadas sobre el final, y en ese sentido ya les digo yo que no tienen nada que temer, ya que la obra es muy cuidadosa en ese aspecto. No existen ese tipo de guionazos, pero eso sí existen personajes con habilidades deductivas bastante reales, aunque eso no es algo que afecte negativamente a la historia, ya que por lo general son enemigos del protagonista. Que hablando sobre eso, es importante mencionar que en la primera temporada se van a centrar en el enfrentamiento entre Tetsuo y Kyoshi, quienes prácticamente son L y Kira. Sus habilidades de deducción están a otro nivel y ambos lucharán contra el tiempo para ver quién atrapa primero al otro. Si es que acaso Tetsuo logra escapar de la mafia haciendo un crimen perfecto, o si por el contrario Kyoshi consigue probar que el protagonista fue quien mató a Nobuto. Este enfrentamiento es muy interesante y da pie a la segunda cosa más destacable de esta obra, la tensión y el suspenso. Si vieron el anime saben que cada 5 segundos la cosa puede irse al carajo. No sabes si descubrirán al protagonista o si su hija cometerá algún error, porque es una imbécil en todo el sentido de la palabra, o si por el contrario sucede algo random, que también puede pasar y pasa, porque Tetsuo al parecer tiene a todo el mundo en su contra, incluidos los fenómenos naturales. Con esta obra siempre vas a tener que estar al filo del asiento, siempre vas a tener que estar comiéndote las uñas, y la verdad es que me da algo de pena por Tetsuo, porque el hombre nunca tiene descanso y todas las cosas que le suceden ni siquiera son culpa suya. Por un lado, el sindicato se mete con su familia porque quiere la herencia de sus suegros, gente con la que su familia cortó todo lazo posible. Y por otro, también está el tema de su hija, quien es pésima para escoger pareja. De verdad que a veces dan ganas de decir al autor, ya basta Freezer, deja de hacer sufrir al pobre Tetsuo. Aún así, lo que nos muestra esta obra, aunque sea ficción, no es algo muy alejado de la realidad. Los problemas del protagonista empezaron porque su hija se metió con el tipo equivocado. Y eso es algo que pasa mucho hoy en día. Yo creo que el peor miedo de un padre es que su hija o hijo se meta con un bueno o buena para nada y le suceda algo como esto. Lo peor de todo es que es algo que se pudo evitar, ya que su hija sabía desde un principio que Nobuto era una mala persona. Pero desgraciadamente, y tal y como más tarde admite Reika, ella se metió con él porque tenía la esperanza de cambiarlo. Honestamente, nunca entenderé ese impulso, sobre todo femenino, de intentar rehabilitar delincuentes. La verdad es que hay muchas personas masoquistas en el mundo. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Lo importante es que esta obra logra transmitirnos esa desesperación de Tetsuo, ese deseo que tiene por proteger a su familia, tanto a su esposa como a su hija. Es más, esta obra, más allá de solo transmitir emociones, nos obliga a pensar en una solución al problema de Tetsuo. Incluso nos hace pensar en formas de ocultar los cuerpos o en formas de eliminar a sus enemigos, etcétera, etcétera. Es una barbaridad lo que te hace My Home Hero, es una gran obra realmente. Vale la pena seguirla. Si no tienen tiempo de leer el manga, al menos vean el anime, que el anime es bastante entretenido. Si yo no hubiera visto primero el anime y me hubiera enganchado con él, nunca habría empezado a leer el manga en primer lugar, así que a veces las adaptaciones de bajo presupuesto sí pueden cumplir con su objetivo inicial, el cual es motivar a los espectadores a revisar el material de origen. En este caso lo lograron conmigo, y aunque yo ya voy al día con el manga, de todas maneras voy a seguir viendo este anime porque igual me está gustando. Eso sí, si más adelante la animación empeora o algo por el estilo, pues en ese caso sí lo abandonaría, tampoco les voy a mentir. Pero mientras eso no suceda, solo les diré que disfruten de My Home Hero y prepárense para lo que viene, porque la tensión y el suspenso no hacen más que aumentar.